Hola a todos, soy el narrador, y hoy estoy aquí para acompañarte en un viaje que no olvidarás. Sé que este video es tu aliado para dormir, pero antes de sumergirte en el descanso, regálame un like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia. Y dime, ¿desde dónde me escuchas y qué hora marca tu reloj? Ahora prepárate, acomódate y deja que la calma te envuelva. Te advierto desde ya que lo que vas a escuchar no es una historia cualquiera, ni un relato común para llenar minutos de tu tiempo. Esta es una invitación directa a tu mente, a tu más profunda percepción del miedo y también a tu necesidad vital de encontrar calma cuando la noche cae y el silencio se vuelve absoluto. A ti que eres hombre o mujer, adulto que crees haber visto todo o al menos haber sentido que nada puede realmente sorprenderte, quiero que te detengas un instante y me prestes toda tu atención, porque lo que voy a contar no es solo una historia de terror. Es una experiencia que, si la escuchas bien, puede cambiar tu forma de dormir para siempre. Recuerdo la primera vez que sentí que la noche me observaba con ojos invisibles y cómo una presencia extraña empezó a acercarse a mí sin que yo pudiera hacer nada para detenerla. No hablo de un monstruo con garras y colmillos o de una figura que aparece en medio de la oscuridad gritando. Hablo de algo mucho más sutil, más insidioso, que se infiltra en tu habitación cuando crees que estás solo, que se desliza en el silencio y se pega a tu piel con un frío que ninguna manta puede calentar. Era una noche cualquiera, pero ya esa palabra, cualquiera, empieza a dolerme al recordarla. La casa estaba en calma, el reloj marcaba un poco después de la medianoche y yo estaba en mi cama, tratando de dejar atrás las preocupaciones del día. Las luces apagadas, solo el brillo lejano de la luna atravesando la ventana que daba a un patio oscuro, silencioso como una tumba. Pensé que nada iba a perturbar esa paz aparente, que al cerrar los ojos todo sería sencillo. Cerrar los párpados y sumergirme en el sueño, ese lugar donde las heridas se curan y la mente descansa. Pero el sueño no vino. En su lugar sentí un susurro, una caricia invisible que se deslizó por el borde de mi oído, como un aliento frío que me rozó el cuello y me paralizó. No era un sonido alto ni ensordecedor, era algo tan bajo, tan sutil, que tuve que esforzarme para confirmarlo. Y ahí empezó todo, porque ese susurro se repitió, con una voz que no entendía, pero que parecía decir mi nombre, repetido una y otra vez en la oscuridad, en la nada. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, el cansancio jugando trucos con mi mente, o quizá el viento entrando por alguna rendija, pero el susurro creció en intensidad, en insistencia, hasta convertirse en una voz clara que me llamaba, que me estaba llamando a mí, solo a mí, desde el borde del sueño y la vigilia. Un nombre que conocía, pero que sonaba diferente, como si viniera de un lugar tan oscuro que las palabras no alcanzaban a cubrir su significado. Lo que pasó después fue una cadena de sensaciones que no puedo explicar sin sentir que revivo cada segundo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se espesara y se volviera más pesado, una sensación de que la habitación se hacía más pequeña, más opresiva. Mis músculos se tensaron, pero mi cuerpo permaneció inmóvil. Quise gritar, moverme, encender la luz, pero nada respondía. Fue en ese instante cuando la vi. No la figura completa, solo un contorno, un borrón oscuro al pie de mi cama, que parecía absorber la luz de la luna. No tenía rasgos definidos, pero sentí que esos ojos invisibles me miraban fijamente, con una intención que no podía comprender, pero que me helaba hasta la médula. La sombra no se movió, no habló, solo esperó. Esperó a que yo cayera en el sueño para acercarse aún más. Sentí su presencia rozando mi piel, fría, tan fría que parecía que la sangre se detenía en mis venas. Intenté abrir los ojos, pero estaban demasiado pesados, como si un peso invisible me obligara a mantenerlos cerrados. En ese momento, el susurro se transformó en palabras, frases incomprensibles que me llenaron la cabeza con imágenes distorsionadas, rostros sin ojos, puertas cerradas que se abrían hacia la nada, un eco que nunca se extingue. Podría decir que desperté,
que todo fue un mal sueño, pero no fue así. Cuando por fin abrí los ojos, la habitación estaba vacía, en silencio, y la luna ya no brillaba a través de la ventana. Solo quedaba el frío en mi cuerpo y la sensación de que algo había cambiado para siempre. Desde entonces, cada vez que intento dormir, el susurro vuelve. No importa dónde esté, ni qué hora sea. Siempre está allí rozándome, llamándome, esperando a que me rinda a ese lugar oscuro, entre el sueño y la vigilia donde nada es real, pero todo duele. Ahora que lo sabes, que escuchaste esta parte de mi historia, quiero que recuerdes algo importante. La oscuridad no es solo la ausencia de luz. La oscuridad es un lugar, un umbral donde el miedo se vuelve tangible, donde la mente se vuelve vulnerable y donde las sombras pueden ser más reales que cualquier cosa que veas a plena luz del día. Si decides seguir escuchando, prepárate, porque lo que viene no es solo una historia de terror, es un descenso a ese lugar donde la realidad se dobla y donde los susurros no se detienen, incluso cuando cierras los ojos y crees que estás a salvo. No volví a dormir bien desde aquella noche. Lo que empezó como una sospecha intangible se convirtió en una certeza viscosa, pegajosa, como esas pesadillas que no terminan cuando despiertas, sino que se cuelan en los minutos del día como si fuesen parte del mundo real. Durante el día lograba engañarme. La luz, los sonidos comunes, el roce de otras voces me ayudaban a fingir que todo estaba bien. Pero apenas caía el sol, algo cambiaba, como si el aire se espesara de nuevo, como si las paredes susurraran un idioma antiguo que solo mi cuerpo entendía, porque cada noche, sin excepción, volvía a sentirlo. Todo comenzó a empeorar cuando empecé a escuchar el eco. No el de mi voz, ni el de mis pasos, sino uno que venía de detrás del muro. Al principio creí que era el vecino. Sonaba como un arrastre, un murmullo grave, continuo, como si algo pesado se arrastrara despacio por el otro lado del tabique. Pero el departamento del otro lado estaba vacío. Llevaba meses sin inquilinos. Eso lo sabía bien porque fui yo quien ayudó a la mujer anterior a mudarse. No le gustaba vivir allí. Me lo dijo con los ojos abiertos de par en par, temblando mientras sostenía una caja en las manos. «Este lugar no deja dormir», me dijo sin que yo preguntara nada. «Hay algo detrás de la pared». Pensé que era una forma de hablar, algo poético o quizá un síntoma de ansiedad. Me reí, con esa arrogancia idiota con la que uno cree que ciertas cosas le ocurren solo a los demás. Pero ahora, cada noche, esa frase regresaba a mi mente, como si sus palabras se hubieran quedado flotando en el aire del pasillo, esperando a caer sobre mí cuando estuviera más vulnerable. Una noche decidí acercar la oreja al muro. Necesitaba comprobarlo. Tenía que saber si era solo un ruido estructural o si había algo más. Apagué todas las luces. Me senté al borde de la cama y con los pies descalzos en el suelo helado, contuve la respiración. Me arrastré hacia la pared como si me fuera a confesar con ella. Apoyé la cabeza, cerré los ojos y ahí estaba. Un crujido lento, como huesos retorciéndose. Un susurro que no provenía de una voz humana, sino de algo más profundo. No era una voz que hablara, era un sonido que pensaba. No sé cómo explicarlo. Era una vibración que se sentía en el pecho, como si intentara que yo no la escuchara con los oídos, sino con el alma. Y entonces, cuando más inmóvil estaba, escuché algo que me hizo retroceder de golpe. Era una respiración, lenta, gruesa, como si alguien estuviera justo detrás del muro, no al otro lado de un cuarto, no en un piso diferente. No, justo ahí, a unos centímetros de mi rostro, exhalando con una cadencia casi ansiosa. Me alejé del muro con el corazón desbocado. Me temblaban las manos. Pero algo me decía que debía volver a acercarme. Algo me llamaba. Era la misma atracción que sentimos al borde de un abismo. El impulso de mirar hacia abajo, aunque sepamos que podríamos caer. Me acerqué otra vez, pero esta vez no apoyé la cabeza. Solo puse la palma de la mano contra el muro, y entonces lo sentí. Un golpecito. Desde dentro, como si alguien o algo del otro lado hubiese colocado también su mano, imitando mi gesto,
queriendo alcanzar la mía a través de la pared. Lo retiré de inmediato, como si me hubiera quemado. Esa noche no dormí. Me senté en la cama y dejé que las horas pasaran lentamente, con la sensación de que el tiempo se estiraba, como si el reloj se burlara de mí. Y cada tanto volvía a escucharlo. El eco detrás del muro, la respiración, el susurro. Al día siguiente fui al edificio a preguntar por el estado del departamento contiguo. Me atendió el conserje, un hombre mayor, de manos callosas y mirada gastada. Cuando le mencioné el número del piso y el departamento vecino, su expresión cambió, como si hubiese oído algo que prefería olvidar. «Ese apartamento no está disponible», me dijo sin mirarme. «Pero está vacío, ¿verdad?», insistí. «Pero no disponible. Nadie debe entrar». Le pregunté por qué. Al principio evitó responder. Luego, después de varios segundos de silencio, se acercó un poco y me dijo en voz baja: «La última persona que vivió ahí la encontraron en el armario, sentada, con las uñas arrancadas y un espejo en la mano. Decía que alguien le hablaba desde el muro, que alguien quería salir». Me reí. No porque fuera gracioso, me reí porque no sabía qué otra cosa hacer. El conserje solo me observó, en silencio, como quien sabe que las risas duran poco. El muro ya no era solo un muro, era una frontera, y yo había empezado a tocarla demasiado. Al intentar dormir por primera vez, la voz cruzó, no un susurro, una palabra clara, rasgada, como si hubiese atravesado un centenar de gargantas rotas. «Ábreme». No me moví, no respiré. El corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar. «Ábreme», esta vez más fuerte, más cerca. Ya no venía desde dentro del muro, venía de mi habitación. Miré hacia la pared. Allí, justo donde antes había puesto mi mano, la pintura se había empezado a cuartear. Una grieta delgada recorría el muro como una vena oscura. Y entonces comprendí algo terrible. Esa cosa detrás del muro no solo quería hablar, quería entrar. No recuerdo en qué momento exacto dejé de distinguir lo real de lo imposible. Tal vez fue cuando vi la grieta extenderse como una raíz viva sobre el muro, cuando me di cuenta de que la casa no me pertenecía, que nunca fue mía. Era suya. Y yo solo estaba ocupando el lugar de alguien más, como si fuese el siguiente huésped en una cadena infinita de sustituciones. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo frente al muro con la espalda pegada a la cama, una linterna encendida y una taza de café que no toqué. La grieta no se movió más, pero la sentía pulsar como si tuviera un latido propio, como si respirara despacio, esperando el momento justo para abrirse. No había ruido, nada, ni siquiera el eco habitual del frigorífico, ni el zumbido de los cables eléctricos. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro del departamento. A las 3:14 exactas, la linterna parpadeó. No se apagó, solo parpadeó 2 veces. Y en esos 2 destellos mi sombra sobre la pared se deformó. Fue breve, apenas un segundo, pero suficiente. Mi sombra no tenía cabeza. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, pero la silueta proyectada tenía el cuello partido hacia atrás, como si algo invisible me hubiera quebrado la columna en medio del silencio. Tiré la linterna al suelo. El golpe fue sordo, hueco, como si el suelo ya no fuera suelo sino algo más blando, más esponjoso, como una lengua gigante que tragaba el sonido. Cerré los ojos. Me obligué a hacerlo. Respiré muy despacio, repitiéndome que todo era producto del insomnio, del cansancio, de la sugestión. Pero cuando los abrí, el muro ya no era blanco. Estaba oscuro, como si alguien lo hubiera pintado con hollín. Y en el centro, la grieta se había abierto un poco más. No había roto la pared, no todavía, pero su forma era distinta. No era una línea al azar. Era una silueta, como la de una mano presionando desde dentro, como si alguien estuviera buscando el punto exacto para romper desde el otro lado. Me acerqué sin pensar. Lo juro, no quería hacerlo, pero mis pies se movieron solos, como si la grieta me llamara, como si necesitara que yo la tocara para poder abrirse.
Cuando estuve lo suficientemente cerca, escuché la voz. Esta vez no dijo ábreme, dijo algo peor, dijo mi nombre, con claridad, como lo decía mi madre cuando estaba a punto de regañarme, con esa mezcla de tristeza y decepción. Marcos, susurró, y fue como si la voz saliera desde dentro de mi cráneo, no desde la pared. Di un paso atrás, luego otro, pero la grieta me siguió, no en forma física, no se movía en el muro, pero la sentía detrás de mí, como una sombra que se extiende sin luz. Cerré la puerta de la habitación, corrí al baño, me miré al espejo, necesitaba ver algo real, necesitaba confirmarme que seguía siendo yo, pero el reflejo tardó en reaccionar. Fue apenas medio segundo, pero mi imagen no se movió al mismo tiempo que yo. Parpadeé. El reflejo lo hizo después. Alcé la mano. El reflejo no se movió. Y entonces sonrió. Mi propia cara, mi propia imagen, me sonrió con una mueca torcida, enfermiza, como si supiera algo que yo no. Golpeé el espejo con ambas manos, gritando, pero no se rompió. Ni siquiera vibró. Era como golpear una superficie líquida, como si el cristal ya no fuera sólido. Corrí de vuelta a la habitación. La grieta seguía ahí, ahora más ancha, y en su interior negro absoluto. No sombra, no oscuridad normal. Era un negro que absorbía todo, que devoraba la luz, el color, incluso el sonido. Era como mirar al abismo. No un abismo físico, sino uno existencial, uno que te hace cuestionar si el mundo que conoces alguna vez fue real. Tomé mi teléfono. No había señal, ni Wi-Fi. Las luces del router parpadeaban como si estuvieran hablando en código Morse con algo que no era humano. Intenté salir del apartamento. La puerta estaba cerrada, no con llave, cerrada como si la estructura del edificio la hubiera tragado, como si los muros se hubieran reconfigurado para que yo no pudiera escapar. Me senté en el suelo otra vez, con la espalda contra la puerta. Lloré. Por primera vez en años, lloré como un niño. No sabía qué estaba pasando, no entendía nada. Solo sabía que algo me había elegido, que algo me estaba observando. No desde fuera, desde dentro de mí. Me quedé dormido ahí, llorando, agotado, y soñé. Pero no era un sueño normal, era una secuencia, una serie de imágenes conectadas entre sí, como si alguien me estuviera proyectando una película dentro de la cabeza. Vi una casa, antigua, de madera podrida, en medio de un bosque. Vi una familia sentada a cenar en silencio, todos con los ojos vendados, y detrás de ellos, algo sin rostro, alargando una mano imposible sobre sus hombros. Vi a una mujer embarazada mirando fijamente una pared, con una sonrisa desquiciada, y la grieta marcando su vientre, como si estuviera dentro de ella. Vi una sucesión de personas, una tras otra, todas frente a muros agrietados, todos tocando esa línea oscura como si fuera una herida abierta entre mundos. Vi cosas que no puedo explicar. Ojos dentro de ojos, lenguas que hablaban lenguajes muertos, criaturas que no caminaban, flotaban, y en el centro de todo la grieta, siempre latiendo. Desperté gritando, me dolía la garganta, y la grieta estaba allí, ahora con una abertura del tamaño de un puño, y dentro, lo juro por todo lo que soy, vi algo moverse, algo que respiraba, algo que ya no quería esperar más. No podía moverme. Me quedé allí, de pie frente a la pared, mirando esa abertura que ya no era una grieta, sino una especie de boca muda que respiraba con un ritmo que no era humano. Cada inhalación era lenta, profunda, y hacía que las sombras en la habitación se expandieran como si fueran arrastradas por un viento invisible. Pero no había viento, no había aire. Era como si la casa entera hubiese retenido el aliento. No sabía si huir o quedarme, si cerrar los ojos o seguir mirando, como si algo dentro de mí, algo primitivo, animal, quisiera presenciar lo que fuera que estaba por salir. Dentro del agujero vi movimiento, pero no forma. Como si estuviera viendo a través de una cortina de humo oscuro en donde algo intentaba formarse sin lograrlo. De repente,
Escuché ese sonido otra vez. El clic, suave, seco. El mismo sonido que escuché cuando desperté la primera noche. Pero esta vez venía desde el interior de la grieta. Y después del clic, susurró. No fue una palabra. Fue un aliento largo, húmedo, como si alguien estuviera hablándome en un idioma muerto, uno que no se pronuncia con lengua ni labios. No lo entendí, pero lo sentí. Y ese fue el verdadero horror, que la frase no fue para ser escuchada, sino sentida. Me dijo algo sobre mí mismo, algo que ni siquiera yo sabía que sabía, algo que había ocultado incluso a mi memoria, enterrado tan profundo que no debería haber existido más. Me hizo recordar el olor del hospital cuando murió mi padre. Me hizo revivir el peso de su mano fría en la mía. Me hizo ver de nuevo sus ojos ya sin luz. Y me hizo entender que no se fue solo, que algo más se fue con él. Algo que estaba ahí, esperándome. Me alejé trastabillando. Mis pies tocaron algo húmedo. Era sangre. Había un rastro de sangre saliendo de debajo de la cama, como si alguien o algo estuviera acostado allí, sangrando en silencio. Me incliné despacio, con una mezcla de terror e impulso suicida, y vi cabello, largos mechones oscuros, húmedos, que se arrastraban hacia dentro del hueco de la pared. Era imposible, no había nadie más allí. Nadie había entrado, nadie podía entrar. Pero ese cabello no era mío. Estaba vivo, se movía, como si se estuviera enrollando lentamente sobre algo, como si estrangulara algo invisible. La grieta volvió a hablar. Esta vez sí entendí. ¿Estás listo? No lo dijo en voz alta. Fue como si las palabras aparecieran en mi mente escritas con cuchillas. Me arrastré hasta el baño. Cerré la puerta con el seguro, aunque sabía que no serviría de nada. Me senté en el suelo, la espalda contra la pared de azulejos, y lloré. Pero no eran lágrimas comunes. Cuando miré mis manos, estaban manchadas con un líquido negro espeso, más viscoso que tinta, más denso que sangre. Venía de mis ojos. Sentí que algo dentro de mí estaba empezando a vaciarse. No físicamente, era algo peor, como si mi alma o lo que quedaba de ella estuviera siendo drenada, succionada desde dentro hacia la grieta. Me quedé allí por horas, o eso creí. Cuando me atreví a salir, el sol ya había salido, pero su luz no era cálida, no entraba por la ventana. Era una luz blanca, clínica, como la de una lámpara de quirófano. Salí del baño con lentitud, como si cada paso fuese el último. Y allí estaba, la grieta, igual de ancha, igual de negra. Pero ahora tenía algo más. Tenía olor, un hedor pútrido, dulzón, como carne vieja mezclada con flores podridas. Me tapé la nariz, pero seguía oliéndolo dentro de mi cabeza, como si ya estuviera impregnado en mí. Me acerqué a la cocina. No había comida. Todo lo que había en la alacena estaba mohoso, incluso lo que compré hace un par de días. El pan tenía hongos. La fruta estaba cubierta de gusanos blancos que se arrastraban lentamente. Todo lo vivo moría dentro de esa casa, o se transformaba en otra cosa. Me miré en el microondas. Su puerta metálica reflejaba vagamente mi rostro. Tenía los ojos completamente negros, sin iris, sin blanco, como dos huecos, pero yo podía ver mejor que nunca. Cada partícula de polvo flotando, cada grieta del azulejo, cada insecto escondido detrás del mueble. Vi más allá, vi lo que no debía ver, y lo peor fue que no me sorprendió. Era como si siempre hubiese sabido que este momento llegaría, como si la grieta no me estuviera invadiendo, sino despertando, como si yo hubiese sido parte de ella desde antes de nacer. Esa noche no intenté dormir. Me senté frente a la pared, con una silla, como si esperara a alguien, y en efecto, a las 3:14, volvió a parpadear la luz. Esta vez no fue la linterna, fue la bombilla del techo. 2 destellos, luego oscuridad total, y del hueco salió un dedo, uno largo, gris, con una uña curva como una garra. Tocó el borde del muro, luego retrocedió.
La grieta respiró, y supe, en ese instante, que la próxima vez saldría por completo. Supe que no venía a matarme. No, era mucho peor. Venía a reemplazarme. Esa noche supe que ya no estaba solo. No de la forma en que se dice cuando uno siente una presencia. No era una corazonada ni una paranoia. Era certeza. Como cuando sientes el calor de otro cuerpo respirando detrás de ti, tan cerca que el aire que exhalas regresa mezclado con el aliento de algo que no debería existir. Algo que no tiene nombre, porque nombrarlo sería darle poder. Pero lo tenía, lo sentía, en el ruido que hacía la madera al crujir bajo un peso invisible, en la manera en que el reloj de pared se detenía exactamente a las 3:14 todas las noches, en la forma en que mi reflejo en el vidrio comenzaba a tardar una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Esa fue la primera señal. Yo levantaba la mano y mi reflejo tardaba en seguirme. Solo un segundo, pero era suficiente, porque un reflejo no se equivoca. Un reflejo no piensa. Un reflejo no duda. Pero este sí. Me acerqué al espejo del baño esa misma madrugada, atraído como una polilla por la luz de un incendio, y allí estaba yo, pero no completamente. Mi yo del otro lado tenía la piel un poco más opaca, como si estuviera cubierto de polvo. Mis ojos aún eran negros como la noche más vieja, pero en el reflejo había algo más. Algo que se movía dentro, como si el iris estuviera formado por gusanos diminutos nadando en aceite espeso. Quise tocar el espejo, pero no lo hice, porque él sí lo hizo primero. Su mano se alzó antes que la mía. Se movió por voluntad propia. Sonrió. No con mis labios. Sonrió con una mueca mal hecha, como si estuviera imitando lo que creía que era una sonrisa humana. Y luego me habló sin hablar. No abrió la boca. Pero dentro de mi cabeza supe lo que decía. Estoy aprendiendo. Me alejé del baño tropezando con mis propios pies. No era el espejo, era yo. Era mi reflejo que estaba aprendiendo a ser yo. Como si algo al otro lado de la grieta me estuviera viendo, estudiándome, imitándome. Como si cada noche que pasaba me robara un poco más de esencia para crear una copia. No una copia física. No solo eso, era más profundo. Quería ser yo desde adentro. Quería pensar como yo, hablar como yo, respirar como yo, existir como yo. Y lo peor, estaba logrando hacerlo. Lo supe porque a la mañana siguiente, cuando recibí una videollamada de mi hermana, algo falló. Yo no había tocado el celular. Estaba en la cocina, aún sacando sangre de mis ojos con un paño húmedo. Pero la videollamada se respondió sola. Y cuando miré la pantalla, mi rostro ya estaba allí, mirando, sonriendo, saludando, como si yo ya hubiera atendido. Pero no era yo, porque esa sonrisa no era mía. Era idéntica, sí, pero vacía. Y mi hermana no notó nada extraño. Habló durante 7 minutos sobre su nuevo trabajo, su mudanza, su pareja. Mientras esa cosa que usaba mi cara asentía, hacía comentarios, imitaba perfectamente mis respuestas. Y yo en silencio, observando todo desde la puerta. Era como ver a un demonio usando tu carne, tus recuerdos, tu tono de voz, y saber que nadie jamás notaría la diferencia. Colgó. La pantalla se oscureció y la imagen se fue. Pero yo seguía ahí, en carne, en desesperación. Supe en ese momento que no podía seguir quedándome en esa casa. Hice la maleta a ciegas, metiendo lo primero que encontraba. Pero cada prenda tenía un olor extraño, un olor a humedad vieja, a madera podrida, a tumba abierta. No me importó. Bajé corriendo las escaleras, abrí la puerta y no había mundo, lo juro por lo que aún me quede de alma. No había calle, no había cielo, no había árboles, ni autos, ni gente, solo un campo infinito de niebla densa, gris, que parecía moverse como el mar. Una niebla que latía, no hacía frío ni calor, solo había silencio, ni un solo pájaro, ni el ruido del viento, nada. Solo mi respiración entrecortada y el eco de mis pasos que no resonaban en ningún lado. Y al mirar hacia atrás, mi casa ya no era mi casa.
Era la versión que había visto en mis sueños. La misma donde el papel tapiz estaba cubierto de inscripciones antiguas, donde la puerta era negra y curvada como una boca abierta, y donde las ventanas no tenían cristal, sino carne. Carne viva, palpitante, con venas y ojos que me miraban desde cada esquina. Era como si la grieta hubiese crecido tanto que ya no estaba en una pared. Estaba en todo, en el mundo, en la realidad. Había traspasado el límite y lo había reescrito. Me metí de nuevo, no por valentía, sino porque sabía que no podía escapar. No había otro lugar donde ir, y cuando subí al segundo piso, todo estaba en silencio, salvo por una cosa, mi voz, hablando desde el cuarto, exactamente igual a como hablo yo, pero diciendo cosas que nunca dije. Cosas como, gracias por dejarme entrar, o tú ya no eres necesario, o la peor de todas, ya no hay diferencia entre nosotros. Entré al cuarto, y allí estaba, sentado en mi cama. Era yo, en apariencia, pero con los ojos vacíos, y una grieta detrás de su cabeza que aún respiraba como si estuviera viva. Él me miró y sonrió, no con maldad, sino con compasión, como quien mira a un animal herido antes de sacrificarlo. Supe entonces que mi tiempo estaba contado, no en días, ni en horas, en respiraciones, porque cada vez que inhalaba, él exhalaba, y cada vez que lo hacía, se parecía más a mí. No dormí esa noche, no porque no pudiera, sino porque él sí podía. Y cada vez que cerraba los ojos, cada vez que el mundo se volvía oscuro, sentía como su conciencia se acercaba más, como si el sueño fuera la puerta y al quedarme dormido le permitiera cruzarla. Así que me obligué a mantenerme despierto. Encendí todas las luces, encendí la televisión, abrí las ventanas, aunque al otro lado seguía esa niebla interminable, y me senté con una taza de café que ya no sabía a nada, mientras mis ojos se mantenían abiertos por puro instinto, no por voluntad. Fue entonces cuando descubrí algo extraño. Él no podía moverse mientras yo lo observara. Eso lo supe porque pasé toda la noche frente al espejo del baño, y cada vez que pestañeaba, su figura parecía haber cambiado de postura. Primero estaba de pie, luego levemente inclinado, después con la cabeza girada en un ángulo antinatural, pero si lo miraba fijo, no hacía nada. Se quedaba ahí, congelado, como una fotografía. Y en ese momento entendí, había reglas. No era completamente libre. Era como una criatura de una dimensión que no entendía del todo la nuestra. No podía moverse mientras fuera observado. No podía tomar control si yo estaba consciente. No podía copiarme por completo mientras conservara mi memoria intacta. Y ahí supe lo que debía hacer. Registrar todo. Mi vida, mis recuerdos, mis pensamientos más profundos. Escribirlos en papel, grabarlos, filmarlos. Porque si él intentaba ser yo, tendría que enfrentarse a todas esas versiones mías que dejaría como huella. Empecé por lo más simple, mi infancia. Escribí sobre el primer árbol al que trepé, el nombre de mi maestra favorita, el olor del piso recién encerado del colegio, el sabor de la sopa de mi abuela. Lo documenté todo en una libreta negra, día tras día, página tras página. Mi reflejo se volvió más errático, más violento. Golpeaba el otro lado del vidrio, gruñía sin abrir la boca. Y una noche, mientras escribía sobre la vez que lloré por la muerte de mi perro, la superficie del espejo comenzó a sangrar, literalmente. Gotas rojas que se deslizaban por el marco como si él estuviera siendo desgarrado. Era una señal de que le estaba doliendo, de que conservar mis recuerdos me protegía. Pero esa victoria fue breve, porque entonces él empezó a copiar mis pensamientos en tiempo real. Escuchaba lo que pensaba y hablaba antes de que yo pudiera hacerlo. Lo comprobé al poner una cámara frente al espejo y dejar el micrófono grabando durante horas. Al revisar el material, noté que mientras yo me quedaba callado, él murmuraba cosas. Decía mis propias dudas, mis miedos más profundos, secretos que ni siquiera había dicho en voz alta. Y los decía con mi tono exacto, mis pausas, mis gestos.
Ya no me estaba imitando, me estaba anticipando. Eso me rompió por dentro, porque entonces supe que no bastaba con recordar, ni con resistir. Estaba perdiendo, lenta e inevitablemente. Entonces me vino un recuerdo, uno que no había pensado en décadas. Cuando era niño soñé durante semanas con un ser sin rostro, un ente que me seguía en todos los sueños y me hablaba con mi propia voz. Me decía que el tiempo se rompería, que él cruzaría cuando yo estuviera más débil, que habría un momento exacto, una fecha precisa, una condición necesaria. Lo había olvidado por completo, pero ahora todo cobraba sentido. No era un simple sueño, era un aviso, un eco del futuro que estaba escrito en mi carne. Fui a buscar mis cuadernos antiguos, los que guardaba en una caja olvidada en el desván. Al abrirla todo tenía un olor seco, como a biblioteca quemada. Y ahí, entre páginas dibujadas con lápices rotos, encontré el dibujo. Un hombre sin rostro con mi silueta. Una grieta en su pecho, de donde salían sombras como raíces. Y una fecha escrita con torpeza infantil. 11 de junio. La fecha de hoy. Entonces supe que no me quedaba nada de tiempo. Esa noche cruzaría. Esta noche. Hoy. Corrí por toda la casa, buscando sellos, símbolos, recuerdos, cualquier cosa que pudiera anclarme al presente. Grité al espejo, lloré, me arañé el rostro para no parecerme más a él. Quemé una foto mía para impedir que la usara, pero nada sirvió, porque ya no estaba solo en el espejo. Había más, otras versiones, otros rostros míos deformados, descompuestos, mirándome desde detrás del cristal. Algunos lloraban, otros reían. Uno se golpeaba el cráneo contra el vidrio una y otra vez. Todos eran yo. Todos eran él. Era como si ya hubiera ganado en otras líneas del tiempo. Como si esta batalla fuera solo una más en una guerra eterna. El reloj marcó las 3:14 y el vidrio del espejo empezó a resquebrajarse. No como algo que se rompe, como algo que se abre, como una flor de carne. De él salió una mano, mi mano, pero con uñas negras y dedos demasiado largos. Me tocó el rostro. Estaba frío, frío como el metal de una tumba. Y entonces lo supe. No estaba aquí para matarme, estaba aquí para intercambiarnos, para entrar mientras yo salía, para vivir mientras yo dormía. Me resistí, luché, pero mi cuerpo comenzó a paralizarse. Y por primera vez, no fue por miedo, fue por él. Estaba tomando el control, desde dentro, desde los huesos, desde la sangre. Y justo cuando pensé que todo había terminado, recordé una frase que escribí en uno de mis diarios. Nadie puede ocupar tu lugar si te aferras a tu verdad. Así que lo hice. Grité mi nombre, grité mi historia, recordé todo en voz alta. Y por un momento, el espejo se agitó como agua hirviendo. La mano retrocedió. Las grietas se cerraron y el silencio volvió. Pero no fue una victoria, porque aunque cerré el paso, algo quedó de él en mí. Lo siento cuando pestañeo, lo escucho cuando me callo. Y cada noche, cuando me miro al espejo, él sigue allí, esperando, porque sabe que algún día, tarde o temprano, yo volveré a dormir. No dormí esa noche tampoco, ni la siguiente, ni la que vino después. Mi cuerpo, cansado, empezó a traicionarme. Las manos temblaban, los párpados pesaban como hierro. Mi mente era un charco de pensamientos mezclados, irreconocibles, deformes. Y en medio de todo, su risa. No una risa sonora, clara. Era como una vibración, como el crujido de huesos mojados. Se manifestaba cada vez que parpadeaba más de 3 segundos, cada vez que la oscuridad detrás de los ojos me abrazaba por unos instantes. Sabía que no podría sostener esta batalla para siempre. Sabía que, en algún momento, caería dormido. Y entonces no habría espejo, ni grito, ni recuerdo capaz de traerme de vuelta. Pero una noche, entre los papeles que había garabateado como un loco en las últimas semanas, encontré una frase escrita con mi letra, aunque no recordaba haberla escrito. Busca a los que olvidaron para recordar quién eres. Me estremecí, porque algo en esas palabras no solo tenía sentido,
sino que ardía en lo profundo del pecho como si fueran una orden impresa en la sangre. Salí de casa. Primera vez en días. La calle seguía cubierta por esa niebla baja, densa, como un mar que olvidó ser agua. Las luces de los faroles se deshacían antes de tocar el suelo. Todo parecía dormido, excepto por un lugar, una librería, abierta. A las 2:47 de la madrugada, el letrero colgaba torcido y las ventanas estaban llenas de polvo, como si nadie hubiera entrado en años. Pero había luz dentro y movimiento. Entré. Un timbre invisible sonó cuando crucé la puerta, y detrás del mostrador, una mujer de edad incierta me observó sin parpadear. Tenía los ojos negros, no oscuros, negros, como pozos sin fondo. «Vienes por el ritual», dijo antes de que yo pudiera hablar. Mi lengua se pegó al paladar. Solo asentí. Ella sacó un libro viejo, más que viejo. Era como una criatura de papel, cubierto de cuero agrietado, con símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado. Lo abrió por una página exacta y me mostró un dibujo. Era yo, o lo parecía. Mi rostro, desgarrado en dos mitades, una de carne, la otra hecha de vidrio. «Él es uno de los espejistas», susurró. «No son demonios, no son humanos, son reflejos que aprendieron a vivir sin un original. Solo pueden existir si tú olvidas que eres tú. Por eso roban recuerdos, por eso te cansan, te confunden, te obligan a escribir, a revisar, a dudar. Te llevan al borde del sueño para entrar cuando ya no sabes quién eres». Tragó saliva, como si compartir esa información tuviera un precio físico. «Pero aún puedes impedirlo. Con un ritual de memoria, debes ir donde habitan los que ya fueron poseídos, los que olvidaron que eran reales. Ellos te recordarán. Ellos guardan tus restos. Solo ellos pueden ayudarte a reconstruirte». Me dio una dirección, un edificio abandonado en la zona industrial. «No mires tu reflejo durante el camino», advirtió. Y salió de escena, como si su función en este mundo hubiera terminado. No la vi más. En ningún sitio, ni siquiera al volver días después. La librería ya no existía. Solo había un terreno baldío, lleno de polvo y ladrillos rotos. Llegué al edificio con los ojos entrecerrados, evitando las ventanas, los charcos, los autos, todo lo que pudiera mostrarme mi reflejo. Cada superficie podía ser una trampa, una puerta, un puente para él. Entré. Y el aire era denso como petróleo. Cada paso sonaba como si caminara sobre vidrios rotos. Al fondo, una puerta oxidada marcaba la entrada al sótano. Bajé, escalón por escalón. En la penumbra escuchaba susurros, pero no eran voces lejanas, eran voces internas. Mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, era como si el lugar amplificara mi mente. Y ahí, en el corazón del sótano, los vi. Decenas, tal vez cientos, personas sentadas en círculo, con la mirada perdida, con gestos de haber olvidado lo más básico, sus nombres, sus rostros, su identidad. Todos sostenían fragmentos de espejos rotos en las manos, como si eso fuera todo lo que les quedaba. Me acerqué a uno de ellos, un hombre sin edad. Me miró, y por un instante vi mi infancia en sus ojos. El parque, mi bicicleta azul, la caída en la que me rompí el diente. Él lo recordaba. De alguna forma, esa gente había absorbido mis memorias perdidas. Cada uno guardaba una parte de mí, pero al mismo tiempo, cada uno había pagado el precio. Ya no eran ellos mismos, eran contenedores, ecos. Me acerqué a todos, uno a uno, y cada vez que tocaba sus fragmentos de espejo, recuperaba una parte de mí, no como una imagen clara. Era más como una emoción olvidada, como un olor escondido en la memoria. Pero él lo sintió. Lo supe, porque el sótano tembló. El aire se volvió frío, y uno de los espejos se encendió, como si alguien desde el otro lado estuviera viéndome. Él, furioso, desesperado. «No puedes reconstruirte», susurró desde el vidrio. «Si vuelves a ser tú, yo muero y no pienso morir». En ese momento,
Los reflejos en los fragmentos comenzaron a gritar, como si él tratara de poseerlos desde el otro lado. Las personas comenzaron a convulsionar, a llorar, a reír. Algunos se desvanecieron, literalmente, como si nunca hubieran estado ahí, como si el acto de recordarme los hubiera roto por dentro. Pero yo no podía parar, tenía que terminar, tenía que completarme. Tomé el último espejo, el más grande, y me vi completo. Pero no era mi rostro de ahora, era el rostro que él quería tener, con una sonrisa que no era mía. Y lo grité con toda la fuerza. No eres yo. Y el espejo estalló en 1000 pedazos. La oscuridad rugió, el suelo colapsó, y sentí que caía, no hacia abajo, sino hacia adentro, como si mi cuerpo fuera un pozo, como si el verdadero yo estuviera enterrado bajo capas de mentira. Desperté en mi casa, en el suelo. Todo parecía normal, hasta que vi mi reflejo. No estaba en el espejo, estaba en todos los espejos, como si fueran cámaras transmitiendo mi imagen desde distintos tiempos. Algunos más jóvenes, otros más viejos, uno muerto. Y ahí entendí que él no había perdido, había multiplicado las versiones de mí mismo, y ahora solo una era real. ¿Cuál? Esa era la nueva pregunta. Y mientras la respondía, supe que el juego apenas comenzaba. Desde aquella noche, mi reflejo dejó de obedecerme del todo. A veces se movía con un segundo de retraso, como si estuviera esperando una instrucción que yo no le había dado. Otras veces lo sorprendía mirando hacia otro lado, como si su atención estuviera atrapada por algo que no podía ver desde este lado del vidrio. Pero la peor parte era cuando mis ojos en el espejo no eran los míos. Había un brillo en el izquierdo, un destello como de algo atrapado en su interior, como una luciérnaga deformada que parpadeaba solo cuando estaba solo. Al principio creí que era paranoia. Me dije que era el cansancio, el trauma, los fragmentos de recuerdos aún en proceso de reconstrucción. Pero cada vez que me miraba, ese ojo izquierdo parecía más ajeno, más vivo, como si lo que fuera que había estado persiguiéndome ya no estuviera del otro lado, sino aquí, dentro. Empecé a notar pequeños cambios en mis pensamientos, ideas que no eran mías, deseos que me repugnaban, ganas de romper, de hacer daño, de probar el sabor del miedo en otros. Una noche me vi frente al espejo, sin recordar cómo había llegado allí. Mi mano sujetaba unas tijeras. No estaban apuntando hacia afuera, estaban clavadas en la encimera, al lado de mi cuello, como si hubiera estado decidiendo si cortarme la garganta o sacarme el ojo. Esa noche no dormí, no por miedo, sino porque algo me dijo que si cerraba los ojos no volvería a abrirlos siendo yo. Así que comencé a grabarme. 10, 12, 14 horas al día. Dejaba la cámara grabando mientras hacía todo. Leer, escribir, incluso ducharme. Y lo que vi me rompió, porque en los videos, en momentos aleatorios, hacía cosas sin sentido. Me detenía, sonreía, miraba directamente a la cámara y guiñaba el ojo izquierdo. Solo el izquierdo. Como si alguien más estuviera dentro, saludando desde su rincón secreto. Busqué ayuda, pero ningún psicólogo, psiquiatra ni brujo de internet tenía respuestas. Hasta que alguien, en un foro casi oculto, me escribió un mensaje privado. Si el huésped ha tomado el ojo, solo el ojo puede expulsarlo, pero deberás ir donde todo comenzó. Respondí, ¿dónde comenzó qué? Su respuesta, tu reflejo. Busqué en la memoria, en los diarios, en los sueños. Y entonces lo recordé. Cuando era niño tenía una amiga imaginaria. Eso pensé. Una niña que vivía en el espejo del baño de mi abuela. Solo aparecía cuando estaba solo. Jugábamos, reíamos, pero nunca podía recordar su rostro. Solo sus ojos. O más bien, su ojo. Siempre decía que el otro estaba dormido y que cuando despertara podríamos cambiar de lugar. Aquello me hizo temblar, porque esa casa aún existía, deshabitada, vieja, olvidada. Pero la idea de que algo hubiera empezado ahí, hacía más de 30 años, y que recién ahora se estuviera manifestando, me aterraba de una forma que no sabía poner en palabras.
no porque quisiera, sino porque sabía que no había alternativa. El huésped estaba ganando terreno. Cada día me sentía menos dueño de mí mismo. A veces escuchaba pensamientos en primera persona que no eran míos. No le digas nada, quédate quieto, mira cómo respira. ¿No te gustaría detenerlo? Abrí la puerta de la antigua casa con una llave oxidada que aún conservaba. El olor a humedad y tiempo muerto me abrazó de inmediato. Todo estaba intacto, como si el polvo respetara la disposición de los muebles, como si esa casa hubiera estado esperándome. Subí las escaleras. Cada peldaño crujía como si recordara mis pasos de niño. Entré al baño, y ahí estaba el espejo, redondo, manchado, pero aún reflejando. Me vi, pero no me vi. Era como si el reflejo tuviera su propia luz, sus propios pensamientos, su propio odio. Me acerqué, y el ojo izquierdo brilló con más intensidad. Entonces, una imagen cruzó mi mente. La niña, su risa, el pacto. Cuando despierte, seré tú. No era una metáfora, no era un juego, era un trato, sellado sin saberlo. Y ahora se estaba cobrando. Me miré fijamente, tomé el borde del espejo y hablé. ¿Qué quieres?, le pregunté. Y el reflejo respondió. No con mi voz, sino con una voz hueca, infantil, llena de ecos. Quiero terminar de ser. Quiero tu lugar, tu piel, tu mundo. Tú me llamaste, tú me trajiste. Yo solo esperé. Y esperé, y esperé. Y ahora soy casi tú. Casi. Si tan solo duermes, solo un poco. Me solté del borde. Sentí un mareo, una náusea profunda, como si mi alma se estuviera aflojando de mi carne. Me senté. Cerré los ojos, no para dormir, sino para intentar pensar, y la escuché, detrás del párpado, como un zumbido en el hueso. Solo falta un sueño. Uno, solo uno, y despertarás en mi lugar. El espejo comenzó a vibrar, a expandirse. Vi mi reflejo volverse líquido, y de esa masa surgió su silueta. Una niña, pero no tenía cara, solo ojos, uno abierto, uno cerrado. Si quieres detenerme, dijo, debes hacer lo que nadie ha hecho. Debes mirar el ojo dormido y aceptarlo. Pero si lo haces, no volverás a ver igual. El ojo izquierdo. Siempre fue su puerta, siempre fue su casa, siempre fue el lugar donde se escondía. Me acerqué, temblando, apoyé mi frente contra el espejo. Y lo hice, lo miré. Abrí mi propio ojo izquierdo y lo vi desde dentro. Desde el otro lado, y entonces grité, porque lo que estaba detrás no era un niño, ni una niña, ni una criatura. Era un universo entero hecho de sombras, rostros, gritos, y todos los que había visto antes en el sótano estaban ahí, atrapados, gritando mi nombre, rogando salir. Supe que si seguía mirando un segundo más, no volvería. Pero también supe que cerrar el ojo significaba perder. Así que mantuve la mirada, hasta que sentí que el mundo se partía. El espejo estalló, caí al suelo y desperté. En otro baño, en otra casa, en otro cuerpo. No sabía quién era, solo supe que ese ojo izquierdo no era mío y que desde dentro yo seguía mirando, prisionero, mientras alguien más desde fuera sonreía. Desperté sin nombre, sin recuerdos, solo con el ardor persistente en el ojo izquierdo, como si hubiese estado viendo un fuego demasiado de cerca. La habitación era blanca, demasiado blanca, pero no estéril como un hospital. Era blanca como el interior de una mente que aún no ha sido ensuciada por los pensamientos. El silencio era tan espeso que dolía, como si mis propios latidos fueran gritos. Caminé, o más bien fui arrastrado por una lógica que no controlaba. No había puertas ni ventanas, pero los muros se replegaban a medida que avanzaba. Todo parecía obedecerme sin obedecerme. Entonces lo supe. No estaba en mi mundo. Estaba en el suyo, en ese lado del espejo que siempre había fingido no existir, donde los reflejos viven cuando no los miramos. Y lo peor era que sentía que no era el primero en estar allí, como si las paredes supieran mi nombre, aunque yo lo hubiera olvidado. Entonces, una voz surgió de ninguna parte
como un pensamiento invasivo, como una aguja directa al cráneo. Bienvenido a tu reflejo. No era una voz humana, era algo más denso, sin aire, sin pausa. Aquí se aplica una única regla: lo que ves se queda contigo, lo que recuerdas te consume, lo que olvidas se hace carne. Y entonces comenzaron las puertas, una, luego otra, multiplicándose como si el espacio se doblara sobre sí mismo. En cada puerta había una inscripción grabada con lo que parecía sangre seca. Eran frases que reconocí, fragmentos de mi vida, cosas que dije, cosas que pensé, cosas que jamás habría confesado a nadie. Quise que muriera. A veces imagino desaparecer. Mentí cuando dije que lo amaba. Una por una, las puertas vomitaban mi verdad más oculta. Sentí un pánico que no había conocido antes. No porque no pudiera escapar, sino porque ese lugar me conocía mejor que yo mismo. Caminé por un pasillo interminable hasta encontrar una habitación con una sola lámpara. Bajo la lámpara, un espejo circular, más pequeño, pero no menos perturbador. Me acerqué, esperando ver mi rostro, pero vi otra cosa. Era yo, sí, pero no ahora. Era yo de niño, llorando, escondido bajo una cama. Alguien golpeaba la puerta. Mi madre gritaba, y una figura oscura cruzaba el pasillo, lenta, decidida. Yo me encogía más y más, hasta que mis ojos, en el reflejo, se volvían completamente negros. Entonces me di cuenta. Esa no era una memoria mía. Era una memoria prestada, robada. Alguien más me la había incrustado. Empecé a sudar, no por calor, sino porque el miedo se estaba licuando dentro de mí. De pronto, las paredes se estremecieron. Todo se oscureció, y esa voz volvió. Estás listo para recordar lo que perdiste. Estás listo para conocer al huésped. El suelo se partió bajo mis pies, y caí. No hacia abajo, sino hacia adentro. Como si estuviera cayendo por mi propia garganta. Me vi a mí mismo en fragmentos. Mi primer beso. Mi peor mentira. El día que deseé que mi padre nunca regresara. Todas las piezas que había ocultado incluso de mi conciencia, hasta que llegué a un lugar más antiguo que yo, una especie de salón circular lleno de espejos. Todos ellos mostraban versiones mías, uno anciano, uno mutilado, uno riendo mientras sangraba por la boca, pero había uno vacío, uno que no reflejaba nada. Me acerqué y supe que era el espejo del huésped. Me arrodillé frente a él sin saber por qué. Sentí la necesidad de pedir perdón, aunque no sabía por qué ni a quién. Y fue entonces cuando apareció, no caminando ni flotando. Apareció como aparece el sueño, suave, venenoso, seductor. El huésped era una sombra con mi forma exacta, pero sin rostro. Solo tenía el ojo izquierdo, abierto, inmenso, girando lentamente como una galaxia podrida. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo con mi voz, pero rota, como si 1000 bocas hablaran a la vez. No supe qué responder. Me dolía pensar. Tú me dejaste entrar, tú me hiciste espacio. Cada vez que callaste lo que debías decir, cada vez que negaste lo que eras, yo fui creciendo. Tú no perdiste tu reflejo, tú lo regalaste. No quería escucharlo, no quería saberlo, pero algo en mí asentía, porque esa parte mía, la parte que deseaba cosas oscuras, que sonreía ante la desgracia ajena, que disfrutaba ver sufrir a los que me lastimaron, esa parte era real y siempre había estado ahí. El huésped no era un ente, era una versión de mí alimentada por todos mis silencios, por todas las veces que fingí ser algo que no era y ahora quería ocupar el centro. Si me aceptas, desaparecerás, dijo. Pero si me rechazas, me haré más fuerte. Estás atrapado y cada elección es una condena. Las reglas son claras. Tú ya las conoces. Vi las puertas aparecer de nuevo. Pero esta vez, cada una conducía a una vida distinta. Una donde me suicidaba, otra donde mataba a alguien, otra donde me encerraban por loco. Y solo una entre cientos me mostraba libre, entero, dueño de mí. Pero no podía abrirla, no podía tocarla. El huésped sonrió. Esa puerta
no se abre con las manos, se abre con un acto, uno final, uno irrepetible, y debes hacerlo, desde aquí, desde el otro lado. Comprendí entonces la crueldad perfecta del sistema. Para volver, debía matar al huésped, pero para hacerlo, debía aceptar que era yo, no un demonio, no una posesión. Yo, mi rabia, mi rencor, mis deseos reprimidos. El huésped era el costo de mentirme durante toda mi vida. Así que hice lo único que podía hacer. Me miré a los ojos y dije su nombre, mi verdadero nombre, el que había olvidado, el que me había negado tantas veces. Y cuando lo dije, todo comenzó a arder. Cuando pronuncié mi verdadero nombre, todo se detuvo. No el tiempo ni el espacio. Algo más profundo, algo que no sabía que podía moverse, se congeló dentro de mí. Fue como si el universo se detuviera a observar, como si cada átomo que me formaba se diera cuenta de que estaba a punto de traicionarse. El huésped cambió. Ya no era solo mi sombra, ya no era una silueta con un ojo flotante. Empezó a adquirir cuerpo, mi carne, mis rasgos, uno a uno, como si se los estuviera robando directamente de mi rostro. Y entendí, yo no lo estaba enfrentando, yo lo estaba completando. Cada vez que reconocía una parte de mí que había negado, él se hacía más real, más humano, más libre. Quise correr, pero ya no había suelo. Quise gritar, pero el aire no obedecía. Entonces recordé lo que me había dicho la voz. Lo que olvidas se hace carne. Yo lo había olvidado, lo había escondido, como uno esconde un cadáver en el jardín de la infancia, como uno tapa la boca de un secreto que nunca debió respirar. Y ahora lo tenía frente a mí, no como castigo, sino como consecuencia. El huésped abrió la boca y lo que salió no fue sonido, fue olor. Olor a miedo antiguo, a humedad de ataúd, a paredes con moho de iglesia abandonada. Un olor tan espeso que se sentía en la piel. Él habló, y cuando lo hizo con mi voz, pero más segura, más firme. Una voz que sabía exactamente qué decir para quebrarme. Tú me llamaste. Cada mentira, cada sonrisa forzada, cada vez que dijiste, estoy bien, cuando querías morir. Cada una de esas veces, tú abriste la puerta. Yo solo crucé. No pude negarlo, porque era cierto. Siempre supe que algo se alimentaba de mis silencios, de las veces que tragaba lágrimas como si fueran veneno, de las veces que fingía no odiar a quienes amaba. Era él era yo, la parte que aprendí a enterrar antes que a comprender. El huésped caminó hacia mí, y con cada paso, el suelo que no existía se materializaba bajo sus pies. Cada paso era una confesión, cada pisada, una herida que yo nunca había querido ver. ¿Quieres volver?, me preguntó. ¿Quieres regresar a la superficie, al mundo donde los espejos siguen mintiéndote? ¿Donde puedes fingir que eres bueno, cuerdo, completo? ¿Estás seguro de que quieres abandonar esto? ¿Cuándo por fin eres honesto contigo mismo? Titubeé, porque en el fondo de esa oscuridad algo brillaba, no luz, no esperanza. Era otra cosa. Era libertad, pero no una libertad bonita. Era una libertad que sangraba, que dolía, que obligaba a mirarte sin filtros. La libertad que te arranca la piel hasta que descubres quién eres de verdad. Quiero, intenté decir, pero me temblaba el alma. Quiero ser real. Él asintió. Y entonces me abrazó. No fue un ataque, no fue una posesión. Fue un abrazo como el que nunca recibí, como el que necesitaba cuando tenía 8 años y lloraba en silencio, como el que quise darme en cada espejo, pero nunca tuve el valor. Sentí su piel, mi piel, y entonces sentí el cuchillo. No lo vi venir, solo el frío cortante que me atravesó la espalda, subiendo por la columna como un río de hielo. Me apuñaló, y supe que era justo, porque para salir debía morir. No morir en cuerpo, morir en mentira, morir en negación. El huésped me sostuvo mientras me hundía. Mis piernas cedieron,
Mis ojos se apagaban, pero no me soltaba. Me acunaba. Me decía cosas que nunca me dije a mí mismo. Eres suficiente. No fue tu culpa. Ya no tienes que fingir. Y entonces caí. Otra vez. Pero esta vez no dentro de mí. Caí hacia arriba, como si la gravedad hubiese cambiado de bando. El fuego me envolvía, pero no quemaba. Las memorias me golpeaban, pero no dolían. Era como si el alma se estuviera vaciando para volver a llenarse con lo verdadero. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama, mi habitación, mis cosas. Pero algo estaba fuera de lugar. La ventana estaba abierta, el espejo cubierto con una sábana, y mi reflejo seguía allí. Lo vi claramente. Yo me había levantado, pero él no. Él me miraba desde el otro lado. Sonreía, no una sonrisa malévola. Era más triste que siniestra. Y entonces habló, sin mover los labios. Lo oí dentro de mi mente. Recuerda las reglas. Lo que ves se queda contigo. Lo que recuerdas te consume. Lo que olvidas se hace carne. No intentes olvidarme otra vez, porque esta vez no estaré esperando. Estaré viviendo. Me acerqué al espejo y por un segundo vi el ojo. Ese ojo que giraba, que observaba, que entendía. No lo toqué, no dije nada. Solo me alejé, lentamente. Cerré la puerta del baño y por primera vez en mi vida dormí sin soñar, sin miedo, sin mentiras, porque el monstruo ya no estaba en el espejo. El monstruo estaba conmigo. La mañana siguiente tenía un color extraño. No era que el sol no brillara, al contrario, brillaba demasiado. Una luz blanca, dura, casi artificial. Como si alguien hubiese colocado una lámpara gigante sobre el mundo y olvidado ajustar el tono. Me levanté despacio, aún sintiendo el frío de ese cuchillo que no dejaba herida, pero sí cicatriz. Caminé descalzo por el suelo de mi apartamento, sintiendo cómo cada paso era una pregunta. ¿Qué ha cambiado? ¿Estoy soñando aún? ¿O acaso he traído algo conmigo? Fui hasta la cocina. Encendí la cafetera. El sonido burbujeante me pareció ensordecedor, como si mis sentidos se hubieran afinado hasta niveles insoportables. El tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, incluso el roce del agua dentro de las cañerías, todo estaba amplificado. Y entonces, mientras el café caía lentamente, lo sentí. No lo vi, lo sentí. Una respiración que no era mía, un ritmo ajeno, grave, constante, como si alguien más estuviera allí, detrás de mí. Me giré de golpe. Nada, o al menos nada visible. Pero el aire tenía forma, una presencia. El espacio ya no me pertenecía por completo. Había sido compartido. Tomé el café entre manos. Temblaban, no del frío. Era otra cosa. Era como si el cuerpo recordara algo que la mente aún se negaba a aceptar. Bebí un sorbo. Amargo. Mucho más de lo normal. Como si el azúcar hubiera desaparecido. Fui al baño. Retiré la sábana que cubría el espejo. Me observé. Mi rostro estaba ahí, sí. Pero no era idéntico. No del todo. Era como ver una versión dibujada por alguien con muy buena memoria, pero que nunca me había amado. Había algo en mis ojos, una profundidad extra, una mirada que sabía demasiado. Parpadeé, mi reflejo también, pero durante un microsegundo lo hizo fuera de ritmo, y eso bastó. Me alejé, no con miedo, no con pánico, sino con una resignación helada. Había traído algo, o quizás había dejado parte de mí allá abajo con el huésped, y ahora él me estaba ocupando desde dentro. Lo noté con los demás, con los vecinos, con los extraños. Cuando los miraba, bajaban la vista, como si vieran algo que no podían soportar, como si mis ojos reflejaran algo más, algo que los hacía sentir desnudos. Empecé a recordar cosas que no eran mías, rostros de gente muerta, olor a madera podrida, canciones que nunca escuché, pero que podía tararear nota por nota. Y sueños, sueños que parecían películas, pero sin actores. Solo escenarios vacíos, húmedos, como ruinas de un lugar que aún respiraba. La noche llegó como una mordida, rápida, silenciosa.
Me acosté en la cama, pero no dormí. Observé el techo durante horas, escuchando un zumbido persistente, como una radio desintonizada dentro del cráneo. Y entonces, justo antes de cerrar los ojos, lo sentí. El peso, no en el pecho, en la conciencia. Como si algo estuviera allí, aguardando, mirando desde un rincón del alma que yo no sabía que existía. Soñé. Claro que soñé, pero no con monstruos ni con pasillos oscuros. Soñé con mi día, con cada acción, cada palabra, todo igual, salvo por un detalle. Yo no era yo, era él, el huésped. Y me movía con mis gestos, imitaba mis expresiones, iba a mi trabajo, saludaba a mis compañeros, pero dentro de sus ojos estaba yo, atrapado, viendo cómo él ocupaba mi lugar, mejor que yo mismo. Desperté sudando, temblando. El reloj marcaba las 3:33, la hora perfecta para que todo lo oculto se deslice por las rendijas del mundo. Caminé hasta el baño, volví al espejo. Esta vez mi reflejo me sonreía, pero yo no lo hacía, y entonces entendí. Él no quería destruirme, quería ser yo, no tomarme, no devorarme, sino reemplazarme poco a poco hasta que todos olvidaran que alguna vez existí. Esa era su venganza, su forma de renacer, no con violencia, con imitación. Cada día, una costumbre, cada palabra, una copia, y al final, nadie sabría que yo fui el original. Esa noche decidí hablarle, no en voz alta, no con palabras. Le hablé desde dentro como él lo hacía conmigo. Le dije, ¿qué quieres? Y él respondió sin demora, quiero que me reconozcas. Ya lo hice, pensé. No, solo me viste. No me aceptaste. Aún me llamas él como si no fuéramos el mismo. Era cierto. Aún lo sentía como ajeno, como si fuera un huésped temporal. Pero ya no lo era. Era parte de mí. Y eso dolía. Porque aceptarlo era aceptar todo lo que había negado. Todo lo que había sido y odiado ser. Pero no responderle era invitarlo a quedarse, a crecer, a vencer. Así que tomé una decisión. No la más valiente, pero sí la más honesta. Me senté frente al espejo y lo miré durante horas. Le hablé, le conté todo lo que recordaba, lo que había olvidado. Le confesé las veces que mentí, que traicioné, que deseé desaparecer. Él escuchó, sin juzgar, sin sonreír, solo escuchó. Y poco a poco, su reflejo se fue pareciendo más al mío. No porque él desapareciera, sino porque nos estábamos mezclando, fusionando, como si lo que antes era un huésped, ahora fuera un hermano siames de mi alma. Y cuando por fin me levanté, me sentí diferente, más ligero, más oscuro, más completo. Salí a la calle. Las luces seguían siendo extrañas. La gente seguía evitándome, pero ya no me importaba porque sabía algo que ellos no. Sabía que todos tenemos un huésped, solo que la mayoría jamás lo mira a los ojos. Yo lo hice, y por eso ahora duermo mejor, aunque a veces, solo a veces, despierto en su cuerpo. Salir a la calle con la sensación de haber cambiado algo dentro de mí era como caminar en un mundo que aún no se acostumbraba a mi presencia. El aire parecía más denso, más cargado de secretos no revelados. La gente me miraba con ojos que intentaban leerme, pero se detenían en un muro invisible. Sentí que sus miradas no atravesaban mi piel, sino que chocaban con un cristal que yo mismo había puesto allí. Lo peor no era eso, era que, de alguna manera, yo también me sentía separado, como si mi cuerpo fuera una carcasa y dentro algo más mirara y observase. Mis pasos se hicieron lentos, miré al cielo y las nubes ya no tenían forma. Eran manchas difusas, como cuando un cuadro se va borrando poco a poco. Sentí vértigo, y entonces todo empezó a distorsionarse. Las sombras crecieron y se alargaron, moviéndose como si tuvieran vida propia, deslizando silenciosas a mi alrededor. Podía sentir su frío, sin siquiera tocarlas. Mis manos se crisparon. Quise gritar, pero la voz no salió. El mundo estaba desdoblándose, y yo era el eje de esa fractura. Caminé sin rumbo, como un autómata, hasta que llegué a un parque cercano. Allí
Entre árboles que parecían susurrar, me senté en un banco. Cerré los ojos y respiré profundo. Quería volver a la normalidad, a la rutina que antes me había parecido aburrida, pero que ahora extrañaba con desesperación. Cuando los abrí, el mundo seguía cambiando. Ya no eran solo sombras, era algo más sutil, como si el aire se espesara, como si la realidad estuviera hecha de capas que se iban despegando. Empecé a ver fugazmente figuras en los bordes de mi visión, formas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Sentí susurros, palabras entrecortadas como voces atrapadas en un eco lejano, pero la voz más clara era la que tenía dentro, mi huésped. Su presencia era como un eco persistente en mi mente, una corriente que me arrastraba hacia un abismo donde todo era incierto. Intenté aferrarme a mi nombre, a mis recuerdos, a mi vida anterior, pero cada vez que lo hacía el mundo parecía resistirse, como si quisiera borrar todo rastro de lo que había sido. Me levanté del banco. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que la ciudad entera se plegaba y desplegaba como una criatura viva. Los edificios parecían inclinarse hacia mí, como si me observaran con curiosidad o con hambre. Recordé la sonrisa de mi reflejo en el espejo, esa que no era mía. ¿Era él quien estaba tomando control? ¿O acaso yo nunca tuve el control? La confusión se apoderaba de mí, y entonces entre la multitud vi una figura. No caminaba, flotaba. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Me llamó por mi nombre, y aunque no podía oír su voz, sentí cada sílaba como un golpe directo al corazón. Quise huir, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó, y en su ausencia de rostro pude ver imágenes, mi vida, pero alterada. Momentos que nunca viví, decisiones que no tomé, caminos que no elegí. Era un mapa de mi existencia, pero con rutas borroneadas y señales confusas. La figura levantó una mano y el mundo se detuvo. Todo quedó en silencio, salvo por un latido que retumbaba en mis oídos. Era mi propio corazón, latiendo con fuerza, como si quisiera recordarme que aún estaba vivo. Pero entonces la figura habló, esta vez con palabras claras aunque susurradas en la mente. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Cuando nadie te escucha? ¿Cuando el mundo olvida tu nombre? La pregunta me atravesó. No tenía respuesta, porque la verdad era que ya no sabía quién era. ¿Era el hombre que caminaba por la ciudad? ¿Era el huésped que se hacía más fuerte dentro de mí? ¿O era ambos, mezclados en una sombra que ni siquiera la luz podía dispersar? La figura se desvaneció, y con ella el mundo volvió a su forma. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual, porque había cruzado un umbral, un límite invisible entre lo real y lo imposible. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, esa sonrisa que no era mía, recordándome que la batalla por mi alma apenas comenzaba. Caminé de regreso a casa. El sol ya se ocultaba, pero las sombras no desaparecían. Estaban ahí, esperándome, susurrando promesas de olvido y poder. Entré en mi apartamento. Cerré la puerta tras de mí y la llave giró con un sonido que parecía un latido final. Sabía que no podía seguir huyendo, que debía enfrentar lo que había despertado, que debía aceptar que, a partir de ahora, yo no era solo yo. Y mientras me sentaba en el sillón, la voz interna volvió a susurrar: bienvenido a tu nueva realidad. Pasó la noche, pero el sueño me fue esquivo. La oscuridad en mi habitación parecía palpitar, como si respirara con vida propia. Cada sombra en las esquinas se alargaba y retorcía, formando figuras que desaparecían cuando parpadeaba. Cerré los ojos, deseando escapar a un mundo donde no existieran esas presencias, pero el silencio no era alivio, era una cárcel. Empecé a escuchar, apenas un susurro al principio, voces que se entrecruzaban, murmullos que se filtraban a través de las paredes. No venían de afuera, ni siquiera de la casa, sino de dentro de mi cabeza. No estás solo, decían, no eres quien crees. La sensación de ser observado no me abandonaba, como si algo estuviera al acecho, agazapado detrás del velo de lo visible. Me levanté, intentando romper el hechizo, y caminé hacia la ventana. Afuera,
La ciudad parecía una mancha oscura, iluminada solo por los neones y las farolas. Pero en un instante vi algo que heló mi sangre. Una figura parada al borde del edificio de enfrente, inmóvil, mirándome. No tenía rasgos, solo un contorno borroso, una sombra con una presencia que no podía ignorar. Parpadeé y ya no estaba. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Volví al interior y me senté en el suelo, tratando de calmar la tormenta en mi mente. Pero la voz volvió, más clara esta vez, más insistente. «Acepta», dijo. «Entrega lo que queda. No luches contra lo inevitable». La desesperación se apoderó de mí. Intenté gritar, pero solo un gemido quedó atrapado en mi garganta. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran peleando por el control, y la batalla era más brutal de lo que jamás imaginé. En ese momento, el reloj marcó la medianoche. Un golpe seco resonó en la puerta de mi habitación. No había nadie, solo el eco de un llamado que venía de un lugar más allá de la realidad. Cerré los ojos, deseando que al abrirlos todo fuera un sueño. Pero el miedo ya había echado raíces. Sabía que el huésped no se conformaría con la sombra que le había cedido. Quería más, mucho más. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La sensación de estar atrapado en un sueño febril persistía, como una niebla densa que se colaba en cada rincón de mi mente. El huésped, esa presencia oscura que había tomado un fragmento de mi ser, se hacía más fuerte, más dominante. Ya no solo susurraba en mi cabeza, sino que comenzaba a moldear mis pensamientos, a difuminar la línea entre lo que era yo y lo que él quería que fuera. Las voces se multiplicaban. Algunos eran ecos de mi propia memoria, otros fragmentos desconocidos de un mundo que nunca había visitado, pero que ahora parecía mi hogar. Sentía que mi cuerpo era solo un recipiente vacío, un cascarón que él usaba para explorar, para manifestarse. Una tarde, mientras revisaba mis cosas, encontré algo que no recordaba haber tenido. Una vieja llave oxidada, pequeña y fría al tacto. No sabía qué abría, ni de dónde había salido. La guardé en el bolsillo sin darle demasiada importancia, pero algo dentro de mí sabía que era el comienzo de un nuevo capítulo, un portal invisible que estaba a punto de abrirse. Esa noche, la puerta de mi habitación crujió. Se entreabrió lentamente, aunque yo la había cerrado con llave. Al otro lado, una penumbra densa y fría parecía extenderse, invitándome a cruzar. Sentí miedo, pero también una extraña curiosidad. Di un paso adelante y la oscuridad me envolvió, como un manto pesado que me arrastraba hacia otro mundo. No era un lugar físico, sino un espacio entre la vigilia y el sueño, donde las reglas se rompían y las sombras danzaban con libertad. En ese limbo, escuché una risa tenue, casi imperceptible, una risa que no pertenecía a ningún ser humano. Era la mía y no era la mía al mismo tiempo. Comprendí entonces que la llave que había encontrado no abría una puerta real, sino la puerta de mi alma, un umbral que había estado cerrado durante demasiado tiempo, y ahora estaba a punto de ser abierto por completo. En ese espacio entre la vigilia y el sueño, el tiempo perdió su significado. Cada instante se dilataba y se contraía como un latido errático. Sentí que caía en un abismo sin fondo, donde no había luz ni sombra, solo un vacío inmenso que parecía absorber cada fragmento de mi ser. Pero dentro de ese vacío algo brillaba, una chispa tenue que se transformaba en un reflejo. Era mi rostro, pero deformado, como si un espejo roto proyectara una imagen distorsionada de mí mismo. La sonrisa que me miraba no era la mía, era una mueca torcida, un grito silente atrapado en sus labios. Quise apartar la vista, pero estaba hipnotizado, atrapado en ese reflejo oscuro que me devolvía todo lo que había perdido. Entonces, una voz resonó desde el fondo del abismo. No era un susurro ni un grito, sino un murmullo constante, una corriente subterránea que atravesaba mi mente. «Mira», dijo, «este es el verdadero tú, el que siempre ha estado aquí, escondido bajo las capas de normalidad y miedo. No puedes escapar de ti mismo».
El miedo se convirtió en desesperación. Me di cuenta de que no era solo una presencia externa la que había invadido mi vida, sino un abismo interno que había estado esperando para devorarme. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el eco del vacío. Intenté moverme, pero era como si estuviera atrapado en una prisión de aire y oscuridad. La imagen deformada me habló sin palabras. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos, y en ese instante supe que el verdadero terror no era la sombra que me había invadido, sino la oscuridad que siempre había existido dentro de mí, esperando ser liberada. Desperté de ese abismo con un sobresalto, el sudor empapando mi piel, el corazón latiendo con furia desbocada. Pero el despertar no fue un alivio. La voz seguía allí dentro de mí, incesante, perforando cada rincón de mi conciencia. No importaba cuánto intentara silenciarla, se colaba en mis pensamientos, deformando mis recuerdos, manipulando mis emociones. «Acepta tu destino», repetía sin cesar, como un eco implacable que me recordaba que ya no tenía control. Intenté buscar ayuda, contar lo que estaba viviendo, pero las palabras se quedaban atoradas en mi garganta, como si un muro invisible me impidiera conectar con alguien más. La soledad se convirtió en una compañera insoportable, un peso que me aplastaba con cada respiración. Cada vez que cerraba los ojos, la misma figura difusa aparecía, observándome con ojos vacíos y una sonrisa que no prometía nada bueno. Esa presencia se había convertido en mi sombra permanente, un reflejo oscuro que me seguía a todas partes. Empecé a notar cambios en mi comportamiento, momentos de desconexión, lapsos de memoria y una creciente sensación de que algo en mí se estaba fragmentando. El huésped ya no era solo una entidad externa, sino una fuerza que corroía mi esencia desde dentro, una tormenta silenciosa que arrasaba con todo a su paso. No sabía cuánto tiempo más podría resistir sin perderme por completo en ese abismo sin fin. Pero lo peor estaba por llegar. La noche siguiente llegó con una oscuridad más densa, como si el propio cielo se hubiese cerrado para proteger un secreto que no debía ser revelado. Me encontraba solo en la habitación, las cortinas cerradas, la luz apagada, dispuesto a enfrentar lo inevitable. Pero esa noche, el huésped no solo susurraba, empezó a hablarme con claridad. Sus palabras eran gélidas y cortantes, penetraban en mi mente como cuchillas afiladas. «No hay escapatoria», dijo con voz profunda y vacía. «Esta noche serás parte de nosotros para siempre». Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras sentía que el aire se volvía más pesado, más denso, como si algo invisible me apretara el pecho con fuerza implacable. Intenté levantarme, gritar, correr, pero mis piernas no respondían. Mi voz se apagó en un grito ahogado. La habitación comenzó a cambiar. Las paredes parecían desvanecerse en sombras, y esas sombras adoptaban formas humanas, figuras alargadas y deformes que danzaban en silencio a mi alrededor. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y sus bocas se abrían en muecas grotescas, pero no emitían sonido alguno. Sentí que me arrastraban hacia un abismo, una especie de limbo entre la vida y la muerte, un lugar donde las almas perdidas vagaban eternamente. La voz del huésped resonaba en mi mente, guiándome hacia ese destino oscuro, recordándome que ya no pertenecía a este mundo. Y entonces, en medio de ese caos, una luz pequeña apareció, titilante, como una llama de esperanza. Era débil, casi invisible, pero era todo lo que tenía. Con un esfuerzo sobrehumano me aferré a esa luz, luchando contra la oscuridad que quería consumirme por completo. Y en ese instante, supe que la batalla apenas comenzaba. La tenue luz que me aferraba comenzó a crecer, desplegándose como un escudo frágil contra las sombras que me rodeaban. Sentí que, por un momento, recuperaba un poco de mí mismo, como si esa chispa fuese el último vestigio de mi humanidad, resistiendo la invasión oscura. Pero el huésped, esa presencia que se había instalado en lo más profundo de mi ser, no estaba dispuesto a ceder sin una última oferta. «Podemos coexistir», susurró con un tono que mezclaba amenaza y promesa, «pero deberás aceptar el precio, un precio que no comprendía, pero que intuía aterrador». En esa tenue batalla de voluntades,
Sentí cómo el aire a mi alrededor se espesaba, como si la propia realidad se estuviera doblando. Y de pronto, una figura apareció frente a mí. No era del todo humana ni completamente sombra. Sus ojos ardían con un fuego helado y su sonrisa era una mezcla de malicia y satisfacción. «Soy el guardián del umbral», dijo, «y has llegado a un punto sin retorno. Para sobrevivir debes sellar un pacto conmigo». Mi corazón latía tan rápido que temí que pudiera romperme el pecho. Quise rechazar la oferta, gritar que no, pero la desesperación y el cansancio me hicieron dudar. ¿Qué significaba ese pacto? ¿Perdería mi alma? ¿O acaso ya estaba perdida? La figura extendió una mano huesuda y me ofreció un pequeño objeto. Un anillo oscuro con inscripciones que parecían vibrar con una energía antigua y oscura. «Póntelo», dijo, «y obtendrás poder, pero también servidumbre. Sin él, la oscuridad te consumirá». Mi mente giraba en un torbellino de dudas y miedos. Miré el anillo, luego a esa criatura que parecía surgir de mis peores pesadillas, y finalmente a la llama de esperanza que aún luchaba por mantenerse viva en mi interior. El tiempo pareció detenerse mientras decidía si entregarme o seguir luchando contra lo inevitable. La presión de la oscuridad se volvió insoportable, como si cada átomo de mi cuerpo gritara por rendirse. El guardián del umbral esperaba con paciencia fría, su sonrisa creciente como un filo afilado. Mi mano temblaba al acercarse al anillo, esa pieza maléfica que prometía poder a un precio que no podía comprender del todo. En ese instante, las voces en mi mente se detuvieron, y por primera vez en semanas el silencio fue absoluto, aterrador en su profundidad. Vi la llama diminuta, ese último vestigio de luz, titilar con fuerza como si me suplicara resistir, pero mis fuerzas flaqueaban. Era un duelo interno, un tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. Mi corazón latía en un ritmo frenético y con un impulso casi automático. Cerré la mano sobre el anillo y lo deslicé en mi dedo. El frío intenso me atravesó de inmediato, un hielo que no solo quemaba la piel, sino el alma misma. El guardián sonrió satisfecho y desapareció en un suspiro de viento oscuro, dejando tras de sí un eco de advertencia. «Ahora eres mío, pero también poderoso. Aprende a vivir con la oscuridad que has elegido». La sensación era paralizante, como si una corriente invisible me conectara a fuerzas que no comprendía, que retorcían la realidad a mi alrededor. Pero al mismo tiempo sentí una fuerza creciente, un poder latente que parecía despertar en mi interior, listo para ser liberado. Sin embargo, ese poder tenía un precio oculto que aún no conocía. Una cadena invisible que me ataba a un destino incierto y sin retorno. La noche cayó lentamente, y con ella, la certeza de que la vida que conocía había terminado para siempre. Desde ese momento, el huésped y yo éramos uno, una mezcla inestable de luz y sombra, de esperanza y desesperación, atrapados en una batalla eterna por el control de mi alma. Desde que el anillo tocó mi piel, nada volvió a ser igual. La oscuridad que había creído combatir se convirtió en un tejido que envolvía cada pensamiento, cada sensación, cada latido de mi ser. Era como si una niebla eterna se hubiera asentado en mi mente, empañando mi percepción del mundo, distorsionando la realidad hasta convertirla en un laberinto sin salida. Sin embargo, con ese velo sombrío llegó un despertar, una conciencia expandida que me mostraba verdades que antes ignoraba. Las líneas entre la vida y la muerte se habían difuminado. Las sombras escondían secretos y presencias que ahora podía ver, escuchar, sentir. Ya no era un simple espectador, era parte del reino que una vez temí, un vínculo vivo con un mundo paralelo que existía justo al lado del mío, invisible para todos menos para mí. Pero ese don tenía un precio que pagaba cada noche. Los susurros nunca cesaban, una sinfonía macabra que me acompañaba en cada instante, recordándome que no había escape, que esta existencia era un eterno despertar en la penumbra. Sentía la presencia del guardián en cada sombra, observándome, esperando el momento en que cediera por completo,
y me entregara sin reservas. A veces, en el silencio de la madrugada, mis ojos se abrían y veía reflejos en el espejo que no me pertenecían, rostros distorsionados que me devolvían miradas llenas de reproche y tristeza. Pero también había momentos de lucidez, instantes en los que la luz interna luchaba con fiereza, recordándome quién fui antes de todo esto. La batalla no termina, y no sé cuánto tiempo más podré mantener mi voluntad intacta. Pero hay algo que sé con certeza. Ya no soy el mismo, y el hombre que fui murió aquella noche en la que acepté el pacto. Ahora vivo atrapado entre dos mundos, un alma dividida, un espíritu en guerra, condenado a un despertar eterno que ningún sueño podrá apagar.